Cordial saludo para todos nuestros televidentes y asociados. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Juan Camilo Cuán en nuestra sección de Noti Salud y hablaremos acerca de un tema muy importante que es el dolor articular que precisamente le da a las personas mayores. Doctor, bienvenido y cuéntenos acerca de este tema tan importante. Muy buenos días, Daisy, bienvenida y muchas gracias por volvernos a invitar a este importante programa que es NotiSalud. El dolor articular es una causa muy frecuente en la consulta del médico general y como te decía antes de empezar a filmar el programa, afecta muchísimo a las mujeres. Casi que 7 de cada 10 pacientes siempre son mujeres. Primero que todo, es muy importante entender que las articulaciones son algo muy importante en el cuerpo. Tenemos 360 articulaciones y tenemos varios tipos de articulaciones. Tenemos grandes articulaciones como son la rodilla y la cadera, medianas articulaciones como son los codos, las muñecas y los tobillos, y tenemos pequeñísimas articulaciones como son las articulaciones de las manos y de los pies. En cualquier momento de la vida nos pueden doler y nos pueden doler por diferentes situaciones. Nos puede doler porque hay artritis, nos puede doler porque hay artrosis o osteoartrosis, nos puede doler porque hay bursitis, nos puede doler porque hay tendinitis e incluso nos puede doler porque es un dolor muscular. Y en ese momento nosotros tenemos que especificar realmente qué es lo que está pasando. Como médico general, no es limitarse a dar un analgésico, sino a entender qué es lo que le está pasando a la señora para que ella pueda tener un tratamiento más adecuado. Las articulaciones o coyunturas, como le decimos aquí en Zipaquirá, son puntos de contacto entre dos huesos o puede ser más huesos como algunas articulaciones escapulares. También entre un hueso y un cartílago y también se llama articulación la que va entre un hueso y un diente. Entonces, todo esto son articulaciones. El dolor de las articulaciones nos genera varios signos y síntomas que debemos tener en cuenta. Primero que todo, hay un dolor que puede ser transitorio o que puede ser agudo. En esos casos, uno piensa más en que se puede tratar de un dolor muscular o que se puede tratar de un dolor de los tendones, consecuente de un trauma o de un deporte que se esté practicando. Pero ya cuando nosotros tenemos problemas y es los pacientes que me llegan a mí para manejo del dolor, es porque ya hay un dolor crónico. Recordemos siempre, Daisy, como lo hemos dicho en otros programas, que el dolor crónico es aquel que pasa de un mes y que lo afecta a uno en la mañana, al mediodía, en la noche y que muchas veces es causa de que no podamos dormir. Entonces, este dolor que se convierte en un dolor crónico. También las pacientes manifiestan que les aumentó la sensibilidad. Ellas dicen que se tocan y al tocarse les duele mucho más. También le manifiestan a uno que por las mañanas amanecen tiesas, entumidas, y esto es lo que llamamos la rigidez matutina. Y también dicen, es que cuando muevo la articulación, cuando muevo la rodilla, me traquea. Esto en el término médico nosotros le diríamos que son crepitaciones. Muchas de ellas le dicen a uno, doctor, es que me toco las articulaciones de los dedos o de la rodilla y siento que tengo como agua. Y es el líquido sinovial que ha hecho un derrame, entonces hay un derrame. Recordemos siempre que para que realmente haya un dolor y que podamos decir que ya hay un tema más crónico, pues tendríamos que tener la triada inflamatoria que nosotros conocemos como dolor, calor y rubor. Eso quiere decir que duele, que al tocarse hay temperatura y muchas veces que hay cambio de la coloración de la articulación. Y también la mayoría de las pacientes le dicen a uno, ay doctor, lo que pasa es que me da mucho dolor después de que subo escaleras o de que he caminado. Entonces este dolor es un dolor
que es efecto de un movimiento. Entonces, eso te diría yo con respecto a las características de lo que es el dolor articular y otros signos en el dolor articular que nos ayudan a especificar que se trata de uno o de otro evento que causa este dolor. ¿Cómo podemos definir o diferenciar la artritis de la artrosis al saber que puede ser una enfermedad o ya algo por la edad? Es muy importante esta pregunta porque finalmente es lo que me interesa como médico general y en este tipo de programas es que nuestro público atienda y entienda ciertos criterios y ciertas definiciones que le ayuden a sentir que debe ir al médico o al especialista, en este caso el reumatólogo, en muchos casos el ortopedista, en otros casos el neurocirujano y también los fisioterapeutas. Y esto es muy importante que se entienda que hay dos causas muy fuertes del dolor articular crónico. El uno es la artritis reumatoidea. Y esta es una enfermedad sistémica, esta es una enfermedad autoinmune, esta es una enfermedad que afecta la sinovia de las articulaciones, lo que llamamos la membrana sinovial, que puede dar un derrame, pero que también puede afectar a otros órganos del cuerpo. Y esta es una enfermedad que tiene autoinmunidad y que es específica de tratamiento del reumatólogo. Una paciente que tenga realmente una sospecha de lo que está sufriendo es una artritis reumatoidea, tiene que pedir cita en la EPS. Después de pasar por el médico general, tiene que ir al reumatólogo porque, como lo diremos más adelante, hay que hacerle exámenes muy especiales y el tratamiento va más allá que tomar un analgésico o que de aplicarse una pomada. Y la contraparte que tenemos que tener en cuenta y que hace parte del envejecimiento ya es la artrosis. En la artrosis hay una afectación del cartílago articular y yo creo que todos sabemos qué es un cartílago cuando nos comemos un pollo y cuando nos comemos eso tan rico que son los huesitos, ahí vemos la articulación y vemos ese cartílago y vemos que ese cartílago es muy grande. En nuestras articulaciones también la capa de cartílago que recubre la articulación es grande. Pues en la artrosis o osteoartrosis se daña, se degenera y eso hace que poco a poco se acabe el cartílago y ya la articulación no tenga una capa articular, sino que se van, es como dicen, juntando, así como se dice de coyunturas, se va juntando y se va disminuyendo el espacio articular y van apareciendo osteofitos que son los que causan el dolor. Estas osteoartrosis son más características después de los 50, 60, 70 años, va aumentando y son por la misma degeneración del envejecimiento. Hablemos del diagnóstico como tal. ¿Cómo se sabe cuando se tiene la artritis o la artrosis? Pues mira, ahí, como te digo, en primera línea, nuestro médico general. Y en segunda línea vendrían ya los especialistas que te he mencionado, principalmente el reumatólogo. En el diagnóstico de la artritis reumatoidea hay que hacer unos exámenes de laboratorio y en primera línea tenemos lo que llamamos el factor reumatoideo. Pero esto ha avanzado muchísimo, Daisy, y ya tenemos un sinnúmero de antígenos específicos. Y en ese caso, en muchos casos, converge tanto el reumatólogo como el inmunólogo, porque es una enfermedad autoinmune. Entonces ya tenemos unos trazadores y unos marcadores que son unos antígenos específicos. Pero siempre tendremos también que pedir una placa de rayos X simple. La placa de rayos X simple nos va a dar muchísima información porque nos muestra cómo está la relación del espacio articular, nos muestra la degeneración que puede haber del hueso y nos muestra dónde hay osteofitos. Yo te diría que la osteoartrosis y aquella que me preocupa en ciertos momentos es la de la columna cervical y la de la columna lumbar, porque no solamente da el dolor, sino que también en muchos momentos da pinzamiento de los nervios que puede dar corrientazos al miembro superior y en el caso lumbar puede dar pinzamientos que nos pueden dar dolores que se irradian como corrientazos
a el miembro inferior. Entonces, en esos casos, la radiografía simple, solo la radiografía simple, nos da muchísima información. Pero cuando ya son estados avanzados, lo que hemos llamado en nuestros programas estados graves, pues ya necesitamos hacer una tomografía axial computarizada porque nos permite muy bien ver las caras articulares, la relación con los otros órganos y con el entorno de los miembros. Y en último ya, cuando casi que tenemos que ir al cirujano, y lo digo para aquellas personas que se tienen que hacer ya trasplantes o de rodilla o de cadera, entonces en esos casos la resonancia nuclear nos da una información muy específica del grado de afectación de la articulación. Yo te diría que tenemos que tener laboratorio, rayos X, tomografía axial computarizada y resonancia, pero esto ya bajo la orden del especialista y ya en casos en que no hayamos pasado de la parte leve, moderada y que no hayamos podido controlar el dolor. Bueno, doctor, como siempre nosotros tenemos una información muy completa acerca de las enfermedades que hablamos en nuestros programas de NotiSalud. ¿Cuál es ese tratamiento farmacológico y el tratamiento natural que se le aconseja a todos nuestros televidentes frente a esta enfermedad? Bueno, primero que todo, aunque somos naturistas y nos gustan los medicamentos de origen natural, lo que llamamos fitoterapéuticos, también insistimos en que los medicamentos que tenemos en las farmacias no son muy útiles. En primera línea tenemos el acetaminofén, que estamos utilizando mucho asociado a la codeína. O sea, acetaminofén, codeína es una buena primera línea. Segundo, ahí los antiinflamatorios no esteroideos que tenemos que tener en cuenta que nos causan gastritis y muchas veces es necesario asociarlos a medicamentos que nos protegen de la gastritis. Entre ellos tenemos muy conocido el ibuprofeno, el naproxeno, el piroxicam, a utilizar con cuidado y realmente en momentos de un dolor que sea realmente duro. Después tenemos los corticosteroides y sobre todo en el caso de la artritis reumatoidea, porque el corticosteroide baja la defensa inmunitaria e impide que la autoinmunidad que se está desarrollando destruya la parte sinovial y la articulación. Y tenemos dos líneas ya grandes que son de exclusividad del reumatólogo o de los ortopedistas en el caso de que los necesitaran, y son aquellos que llamamos modificadores de la enfermedad o FARME, y entre ellos tenemos el más importante es el metotrexate, pero también tenemos la ciclosporina y la ciclofosfamida. Estos medicamentos realmente que incluso se utilizan en otros eventos, es importante que sean bajo el estricto manejo de un especialista. Y por último, y que son aquellos que en cierta forma nos desangran económicamente la caja de fármacos del ministerio y son aquellos de origen biológico. Estos medicamentos son la última elección, en primero por su costo, segundo porque no los producimos en Colombia y tienen que ser importados, y ellos son biológicos porque disminuyen o atenúan la respuesta autoinmunitaria. Yo el único que conozco y que con uso es la Humira, que está disponible en Colombia y que hay que hacer muchas vueltas ante la EPS para que los autoricen. Y vamos a lo natural, que es lo que nosotros queremos pasar el mensaje, y es el jengibre. O sea, yo insisto al agua de jengibre y al jengibre, que me parece muy importante. Segundo, la caléndula, que ya la tenemos en las farmacias como el Dolodet. Tercero, y muy importante, he tenido mucho éxito en estos últimos meses utilizando la ortiga como el Remaudale. Reumaldale es un medicamento originario de la ortiga, y en mis pacientes, tanto con artritis como con artrosis, he tenido muy buen éxito en el manejo del dolor. Tenemos dos aditivos a los alimentos como son la cúrcuma y el romero. Muy importante adicionar a nuestros medicamentos este tipo de aditivos porque nos parece que disminuyen mucho el dolor. Pero hay unas consideraciones muy grandes generales, y es importantísimo bajar de peso. Las personas que tienen dolor articular de cadera
y de rodilla, realmente el peso juega en contra. Si hay una disminución del peso, hay un manejo y un menor desgaste de la articulación. La fisioterapia, por supuesto, utilizar el calor y el hielo cuando tienen estos dolores tan fuertes, y por último también entender que todas aquellas pomadas y ungüentos antiinflamatorios que tenemos en el mercado son de gran utilidad. Yo sigo con mi línea y les aconsejo también que ahora en Colombia tenemos el CBD, que es el cannabidiol, que me ha dado muy buenos resultados, y también tenemos ya licencias para producir las cremas a partir de cannabis medicinal, que también me están dando muy buenos resultados, pero que por supuesto se tiene que llegar a todo ese tipo de medicamentos después de haber pasado toda la escalera, y que sea una última elección y no tenerlo solo como una primera elección. Doctor, muchísimas gracias, y ya saben todos nuestros televidentes, especialmente la población mayor, especialmente las mujeres, por supuesto, con dolor articular, seguir todas las recomendaciones que hoy nos da el doctor Juan Camilo Cuán. Continúen con más información acá en Aprecus Noticias.